Bueno, el tema de anteversión femoral y torsión tibial. Yo diría que es un tema un poquito controvertido. Yo no soy epidemiólogo, ¿sí? Y no quiero inducirlos a ustedes a pensar que esto no sirve. Yo creo que sí sirve en medidas extremas, ¿sí? La anteversión femoral, cuando es muy grande, va a traer trastornos de posición de las piernas y puede traer limitación de movimientos y puede traer dolor y puede traer una cantidad de cosas. Y la torsión tibial igualmente, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esta cosa? Miren que la anteversión femoral es uno de los motivos más comunes de consulta a los pediatras y a los ortopedistas pediatras, ¿sí? ¿Por qué? Porque es característico que los niños con anteversiones femorales aumentadas, cuando caminan, metan los pies hacia adentro. Entonces eso le preocupa a los papás y por eso los llevan a la consulta con el ortopedista. Entonces miren esas dos fotos. Miren la foto de allá. El padre con los pies derechos o de pronto un poquito para afuera, en cambio el niñito caminando con los pies hacia adentro. Y eso le preocupa lógicamente a los papás, ¿sí? Cuando esos niñitos, la anteversión femoral, más adelante lo menciono, ella corrige muchas veces con el crecimiento del niño y los ángulos de anteversión se normalizan más o menos a los 10 años. Cuando a los 10 años no se han normalizado y son exagerados, esos pacientes necesitan las medidas de anteversión femoral para planear la cirugía de rotación para que vuelvan a la normalidad. Cuando llegan a esta edad de 11 años más o menos esa niña y no ha corregido y tiene una anteversión femoral, es característico verlos cómo se sientan así. Y dicen que se sientan en W, ¿sí? Y es característico, esos niños tienen una anteversión femoral aumentada. Bueno, entonces, lo que decía, la anteversión femoral, más que una enfermedad, se considera como una variación del desarrollo, porque casi todas corrigen entre los 10 y los 12 años. Cuando esas no corrigen, la anteversión femoral no corrige, y me refiero más a la anteversión que a la torsión, porque la torsión tibial no tiene tanto problema. Cuando la anteversión persiste y causa deformidad marcada, dolor, limitación de movimientos, puede necesitar cirugía, o casi siempre necesita cirugía. ¿Cómo se medía o cómo se mide la anteversión femoral? En el siglo pasado, cuando hacía la residencia de radiología, medir las anteversiones era complicadísimo, complicadísimo. Se medían con rayos X y con fluoroscopia, pero eso tenía uno que superponer las placas, proyectar ángulos, era un lío. Hasta que por fin llegó el TAC y eso fue una bendición, porque el TAC toma secuencias axiales sobre la cabeza femoral, el cuello femoral y la región intertrocantérica, toma secciones sobre los cóndilos femorales, sobre los platillos tibiales y sobre la articulación tibio-astragalina. Y eso lo puede uno reconstruir de tal manera que puede hacer las medidas exactas de anteversión femoral. Entonces esto es unas fotos de cómo se veía. Miren lo que deformaba las radiografías, flechita, miren cómo se deformaban acá está llegando el cuello femoral, la cabeza y el área trocantérica, y acá había que trazar unas líneas para medir unos ángulos, e igualmente en el niño allá acostado con esos, ¿cómo se llaman para medir los ángulos? Unos goniómetros gigantescos, se medían los ángulos para tratar de dar la medida de anteversión.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren ustedes que el fémur, pues normalmente el fémur tiene la cabeza femoral para un lado, rota sobre sí mismo y tiene los cóndilos femorales de frente, ¿sí? Y eso lo entienden más en esta gráfica. Entonces, este plano es el del ángulo de la cabeza y este plano es el de la diáfisis del fémur. Y ellos van a formar un ángulo que es este, y ese es el ángulo de anteversión femoral. Y el ángulo de anteversión femoral normal debe ser alrededor de 15 o 20, ¿sí? Cambia, tiene unos valores recién nacido y tiene otros valores a medida que el paciente va creciendo. Y esto es lo que les estoy diciendo. Entonces, con el TAC se puede hacer reconstrucciones donde uno, que se hizo la flechita, donde uno puede ver cabeza, cuello y área trocantérica y puede hacer una reconstrucción acá sobre los cóndilos, ¿sí? Y esto es, en resumen, lo que uno necesita: cabeza, cuello y región trocantérica para medir el ángulo con respecto a los cóndilos femorales. Pero no es, digamos que no es así de sencillo, ¿sí? Eso, en la foto que ustedes tienen allá, era más o menos lo que uno obtenía. Obtenía la parte trocantérica y la parte del cuello, o tenía mucha cabeza y poco cuello, ¿sí? Y la cabeza es, digamos, todo es importante. Es muy importante tener la parte de la cabeza y la parte del cuello para medir la anteversión. En la parte de los cóndilos femorales no hay problema. La línea media yo siempre prefiero esta, que es una línea que pasa por la parte posterior de los cóndilos. Y se superponen las imágenes y se mide el ángulo. Entonces, ¿qué pasaba? Con los primeros TAC no podía uno hacer reconstrucciones coronales oblicuas sobre el cuello femoral, ¿sí? Entonces uno tenía la imagen y eso era lo que daba. Entonces, vea, entonces uno tenía una imagen más o menos, o tenía esto o tenía el redondo de la cabeza, pero no tenía casi nunca la parte completa. Los cóndilos, que siempre estaba bien, y la parte de la cabeza. Esto no está bien representado acá. Entonces, ¿qué pasaba? Uno acá en el centro de los cóndilos pasaba esta imagen, trataba uno de conseguir el centro del cuello y pasarlo aquí. Por ahí pasaba una línea, ¿sí? Y allá pintaba ese círculo que era la cabeza y trataba de tener la mitad de la cabeza. Pero fíjense ustedes que eso es muy inexacto. Ponerse uno ahí, eso es más o menos, es decir, eso pasaba por acá más o menos, pero eso no es muy cierto. Ustedes ven ahí entonces lo que es una anteversión femoral normal, allá está dando 15 grados, una anteversión femoral incrementada que da 45 grados o una retroversión femoral, ¿sí? Entonces el niño que tiene el defecto de la mitad, ¿sí?, va a caminar con los pies para adentro. El niño que tiene el defecto de este lado puede caminar con los pies para afuera, puede tener vicios de posición y caminar con los pies para afuera. Ahora, acuérdense ustedes que en los miembros inferiores, por eso hablaba esta mañana de que todas las imágenes se deben tomar en vertical. Lo que pasa en la cadera influye en lo que pasa en la rodilla y eso influye en lo que pasa en el cuello de pie. Entonces, este problema de estos pacientes hay que corregirlo por eso. Entonces, digamos que estos son los personajes que se han dedicado a hacer medidas de anteversión femoral y lo que nosotros teníamos casi siempre era esto de arriba. Vea que uno sacaba, por ejemplo, aquí un pedazo de la región intertrocantérica y parte del cuello femoral y la bola la pintaba uno calculándola, pero eso no es realmente la cabeza femoral, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los cortes están hechos, aquí están los cortes, ustedes tienen los nombres de cada uno y cómo se hacía. Entonces, que creo que es un personaje latino, si no me equivoco es Hernández, ¿sí?
era digamos, como la más cercana a la realidad que uno necesitaba para poder medir la anteversión femoral. Pero entonces llegaron ya los tomógrafos modernos donde uno puede hacer esto. Puede hacer una reconstrucción oblicua de la cabeza y lo que obtiene es esto, mire. Obtiene cabeza, obtiene cuello y obtiene región intertrocantérica. Entonces ahí ustedes sí pueden estar seguros de trazar una línea por la mitad de esas estructuras y eso sobreponerlo a la medida de los cóndilos y dar un ángulo verdadero de anteversión femoral. El ángulo ni siquiera lo tienen que medir. Ustedes lo que tienen que medir es, lo que tienen que hacer es la reconstrucción coronal oblicua bien hecha y coger el corte de los cóndilos y lo superponen y el equipo les da la angulación. Ustedes trazan la línea e inmediatamente el equipo le da el valor del ángulo de anteversión. Entonces es como se debe hacer y medir la anteversión femoral. ¿Qué parte del cóndilo? Ya les digo, ahí ustedes entran a la literatura y encuentran varios métodos. El mejor es el de la parte posterior de los cóndilos. Esa es una de las líneas, va a ser uno de los catetos del ángulo, ¿sí? El otro lo va a dar la parte del cuello femoral. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, cogemos en las reconstrucciones, cogemos los cóndilos y trazamos esta línea por la parte posterior. Y cogemos cabeza, cuello, región intertrocantérica y trazamos eso y ese es el ángulo de anteversión femoral. Cuando no se superponen, cuando el equipo no puede superponer porque ya es un tag un poquito antiguo, ¿sí? Pues lo ponen así, ponen una imagen en la parte superior y otra en la parte inferior. Mira, acá está por detrás de los cóndilos. Ay, esto es un lío. Bueno, la parte de abajo está por detrás de los cóndilos y en la parte de arriba está en la mitad de cuello, fémur y eso, y ahí le está dando las medidas, ¿sí? Ahí están aumentadísimas, ¿no? Están y en el diagrama de arriba es lo que uno sí puede hacerlo así, pero muchas veces no se pueden superponer, no importa. Ustedes hacen la reconstrucción y la cabeza les queda por allá y el cóndilo por acá, no importa, trazan las líneas, ya se lo va a mostrar y él les va a dar el valor de la anteversión femoral. Miren, esto es un estudio que han hecho y mire las medidas. Entonces, mire la edad recién nacido, cómo la anteversión es más alta y cómo a los 16 años está por alrededor de 15, más o menos 7 grados. Por eso dicen que la anteversión femoral es más o menos de 20 grados. Pero el problema es que no tienen los grupos de pacientes que han escogido para hacer estas medidas no son lo suficientemente numerosos para dar una fiabilidad de las medidas. Entonces, pero es lo que se usa, es lo que tenemos y esas son las medidas de anteversión femoral. Ahora la torsión tibial. La torsión es la palabra en inglés es el twisting, y el twist es esto, ¿sí? Y el twisting es eso que tiene el hueso y es una característica que tienen todos los huesos largos de los humanos, ¿sí? Y en general de los mamíferos. Usted coge huesos largos de un perro y también va a ver que el hueso no es completamente recto, sino que tiene una rotación sobre sí mismo. A esto es lo que me refería, por ejemplo, de que se reunieron un poco de radiólogos en los Estados Unidos y tuvieron muestras. Esta muestra de 100 pacientes, por ejemplo, a mí se me hace una muestra que es nada. Es una muestra que es nada para dar una medida de torsión tibial. Yo diría, aunque yo estoy hablando con uno de los epidemiólogos esta mañana, y él me decía, mire, puede haber muestras de 200 pacientes que se extraen de una muestra primera de 2.000 pacientes, pero ya cuando uno dice hay 1.000, 2.000 o 3.000 pacientes, ya como que uno está más tranquilo, pero 100 pacientes para dar una medida, no se me hace que sea que tenga mucho soporte en la literatura para dar esa medida.
Y además, miren eso, ellos reportaron torsiones tibiales entre 23 y 20 grados y tomaron como valor normal, arbitrariamente, el de 20 grados. Entonces eso como que le falta un poquito de soporte en la literatura, pero es lo que usamos. Eso es lo que usamos en la actualidad, la torsión. ¿Y cómo se toma la torsión? Entonces se hace un cajón con el TAC en los platillos tibiales, se hace un cajón en las articulaciones femorotibiales, igualmente se trazan las líneas por la mitad. Acá se puede pasar o por la mitad del platillo o por la parte posterior del platillo, se superponen y esa es la medida de torsión tibial. Creo que hasta acá vamos súper claros, ¿cierto? Bueno, y miren esto. Entonces, en este paciente, miren que este paciente tiene una alteración en la posición de los pies y es un paciente que ya ha tenido osteotomías. Si ustedes ven la rodilla, que sería la rodilla, bueno, que se ve allá al lado izquierdo, ahí tiene una cicatriz porque ya ha tenido osteotomías derrotadoras. Y esos son los pacientes que se necesita hacer las medidas para que vuelvan a caminar normalmente o pueda decir que tengan, probablemente tiene limitaciones para los movimientos, probablemente no puede ejercer algunos deportes y eso es lo que hay que hacer. En el recuadro de allá ven ustedes en dónde se toma los cajones, ya se los voy a mostrar más adelante, pero entonces el primero en la parte superior del fémur y esta es más o menos la imagen que necesitamos. El segundo en la parte inferior sobre los cóndilos femorales y esta es la imagen que necesitamos. El tercero en la parte superior de los platillos tibiales y uno coge o la parte posterior del platillo o la mitad del platillo y el tercero en la articulación tibio-astragalina y pasa uno en una línea donde pasa por la mitad de la tibia y el peroné y esas son las líneas que nos van a dar las medidas de torsión. Estas son las medidas de torsión tibial de este paciente y ustedes ven que es lógico, mire que la mayor diferencia la tienen en la posición de los pies y acá la torsión tibial está de 68 y acá de 36, ambas aumentadísimas, pero más aumentada la de la pierna del lado derecho. Y acá, esto ya es terminando, entonces se toman los cajones. Mira que este paciente, ¿por qué a este paciente hubo que hacerle anteversión y hacerle torsión tibial? Miren que ese paciente tiene una placa acá porque tuvo una fractura, corrigieron eso y seguramente quedó con un defecto de alineamiento. Entonces, este es el cajón que se hace en la parte superior del fémur, ¿sí? Estas son imágenes que no están reconstruidas como lo hacemos ahora. Por eso mire que esta se ve casi el fémur con cabeza, cuello y región trocantérica, mientras esta no, pero ahí están superpuestas. Este es mostrando nuevamente el cajón que se hace en la parte del fémur y el indicativo de cómo se hace la reconstrucción en el corte coronal. Y esa reconstrucción la vemos representada abajo. Entonces ahí estamos viendo completo la cabeza femoral, el cuello y la región trocantérica. Y aquí estamos viendo la superposición. Mire que no necesariamente puede quedar una sobre el otro, pero si ustedes a esta imagen le trazan una línea aquí y le trazan otra línea aquí, el equipo le da el ángulo. Y ese es el ángulo de anteversión femoral. ¿Sí? Bueno. En estas las traje porque pueden quedar a esa distancia. Mire que no están superpuestas, ¿sí? Pero ustedes trazan la línea allá y trazan la línea acá y el equipo le da el valor. Esa es la anteversión femoral. Para la torsión tibial, entonces se hace ese cajón. Lo que pasa es que ese cajón que está señalando allá la flecha está hecha para los cóndilos femorales y para el platillo tibial. Se hace un solo cajón y el fémur se toma para la anteversión femoral y la tibia se toma para la torsión tibial. Este es el corte que se toma de torsión tibial. ¿Cuál? Ustedes deben más o menos ver el platillo completo, ¿sí?
no necesariamente tienen que tomar los cortes en uno solo, las imágenes de tibia en uno solo. Me explico. Si en este, por ejemplo, están viendo más, están viendo el completo, el círculo del platillo tibial, cogen eso. Y si en el otro lo están viendo incompleto, pues se cambian 1 o 2 cortes para abajo y donde lo vean similar a este, toman ese para el de la otra pierna, ¿sí? Bueno, y el tercer cajón es ese, ¿sí? Entonces aquí lo que uno toma es una línea que pasa por la mitad de la tibia y por la mitad del peroné. Y fíjense ustedes que ahí al ojo, este está aumentadísimo. Entonces quedó rotadísima después de la fractura, ¿sí? Y a ese paciente seguramente le tienen que hacer una osteotomía cuando le quita el material de osteosíntesis para poder enderezar la pierna, ¿sí? Entonces, se hace lo mismo que arriba, se hace la reconstrucción. En esto no hay necesidad de hacer reconstrucciones oblicuas porque el plano de los platillos tibiales es el mismo plano de la articulación tibio-astragalina. Entonces simplemente se cogen las imágenes donde el platillo tibial está completo, se le traza una línea por la parte posterior, ¿sí? Y esta se traza la línea acá por la mitad de estos dos, se superponen y da el ángulo de torsión tibial. Y acá tienen ustedes un ejemplo superpuestos, ¿sí? A veces quedan así, a veces ustedes pueden coger y ver que queda el platillo tibial y la articulación superpuestas, pero a veces no, queda una arriba y otra abajo, no importa. Trazan las líneas y el equipo les da el valor de la anteversión o de la torsión. Y acá está lo mismo, la otra tabla que les tenía para ver las medidas de torsión tibial. Les dije que la torsión tibial, ellos cogieron 100 pacientes, ¿sí? Los ángulos variaban entre 23 y 20 grados y arbitrariamente cogieron 20 grados. Y si ustedes miran estos grados de torsión tibial y los que están hechos con TAC y los que son adultos, muchos se acercan a 20 grados, ¿sí? Y si seguimos usando la medida de 20 grados, pues está bien, porque es la única que tenemos. Pero yo creo que debería haber un estudio de investigación, que yo creo que no es nada complicado de hacer. Se necesita es conseguir la financiación para eso y coger, digamos, 1000 pacientes de todos los niveles, yo digo, económicos, ¿sí? Porque desgraciadamente uno ve más defectos en niños pobres, ¿sí? de alteración de las piernas, piernas varas, de torsión de las piernas, que en niños de una posición económica cómoda. ¿Por qué? No sé, pero esa es la realidad. Pero entonces hay que coger de todos, de todos los niveles para poder dar una medida certera, pero de todas maneras lo que tenemos es eso y con eso lo que tenemos que manejar. Y este es un ejemplo de un paciente que tuvimos, ¿por qué? Porque mire que tenía la pierna derecha muy corta. Entonces, ¿qué le iban a hacer? Le iban a hacer injertos para alargarle la pierna y ponerlo a caminar, hacerle injertos óseos. Entonces necesitaban las medidas de anteversión femoral y de torsión tibial para escoger los injertos, ponérselos y abajo me imagino que le ponen una prótesis de pie para ponerlo a caminar. Y eso era lo que les tenía de anteversión. Bueno, muchas gracias por la atención.